Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy terminamos el primer tema de los ecosistemas hablando de la parte del componente biótico, del componente vivo y biológico del ecosistema, que son pues los seres vivos que habitan en él y cómo se organizan. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. ¿Cómo podemos suponer en un ecosistema viven más de una especie? Especies, según siempre la definición de Mayr, son especies de seres vivos, normalmente se refiere a animales, que podrían convivir en el espacio y el tiempo y entonces potencialmente tienen una serie de características similares y entonces potencialmente su descendencia podría existir y sería fértil, ¿vale? Entonces siempre hemos dicho que el caballo y el burro dan mula y que no sería una descendencia fértil porque son especies diferentes, ¿no? Entonces, bueno, asumimos que dentro de un ecosistema hay diferentes especies de los diferentes reinos, ¿vale? Del reino animal, del reino vegetal, del reino hongos, de todos los reinos. El caso es que al conjunto de individuos de esa misma especie que viven dentro de un ecosistema los vamos a llamar poblaciones. Y en estos el requisito es que sí coexistan juntos en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Eso sería una población. Cosas que van a influir en para clasificar o caracterizar la población, pues el tamaño a nivel del número de individuos absoluto, la densidad, que es como cualquier densidad de población, número de individuos por espacio, ¿de acuerdo? Y luego también podemos comparar con otras especies, ¿vale? Que ahora veremos. Y luego también podemos tener en cuenta a la hora de caracterizar la población no solo cuántos individuos en número absoluto hay y qué densidad de individuos hay por unidad de superficie o volumen si estamos en el agua, por ejemplo, sino también cómo se distribuyen estos animales o plantas o individuos, especies, seres vivos, poblaciones en el espacio. Si la distribución, por ejemplo, es uniforme y hay uno cada 5 kilómetros porque ese es su territorio y no se mezclan. Si viven agrupados entre sí porque protegidos sobreviven mejor y entonces tienden a agruparse entre sí. O si viven de forma azarosa y no hay un patrón ni una distribución identificable. Y eso sería con respecto a la especie que se junta en una población. Cuando varias poblaciones conviven entre sí y se relacionan entre sí, como ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas, a eso lo llamamos comunidad. Y al conjunto de todas las comunidades, de todas las poblaciones, la vamos a llamar biocenosis, ¿vale? Para caracterizar a las comunidades también tenemos dos parámetros. Por un lado, la diversidad, que es el número de especies diferentes y de poblaciones diferentes que va a haber en un ecosistema. Y además vamos a tener la abundancia, que es el número relativo con respecto al total de especies del ecosistema. No es lo mismo un ecosistema que tenga 100 árboles, pero todos sean de dos tipos, que un ecosistema que tenga 100 árboles, pero haya 20 tipos de especies diferentes, ¿de acuerdo? Va a tener unas reacciones mucho más complejas y va a ser mucho más resistente en las cadenas tróficas de las que ahora hablaremos, estos ecosistemas que tengan más diversidad y más abundancia. Normalmente vamos a monitorizar la evolución de las poblaciones, ¿vale? Más que de las comunidades. Las comunidades van un poco por consecuencia, ¿no? Pero porque nos interesa saber si están en crecimiento, si están decreciendo, si están estabilizadas, etcétera, etcétera. Para estudiarlas, pues simplemente hay sistemas de muestreo con un conteo al principio de la temporada y un recuento al final, o un recuento anual, para ir viendo el número de nacimientos, número de muertes, número total de individuos que hay, etcétera, etcétera. Y en base a eso se hacen gráficos, ¿vale? Que simplemente del número de individuos en el tiempo. A esos gráficos los llamamos curvas poblacionales o curvas de poblaciones. Y pues podemos tener diferentes modelos. Curvas exponenciales que vayan creciendo siempre, siempre, siempre. Pero lo normal es que llegue un momento en que en el ecosistema haya un límite, ya sea por competencia con otras especies o por el recurso o por cualquier razón que haya que limite el crecimiento de la especie, entonces haga un plato, es decir, como una meseta y se mantengan ahí, ¿vale?
Así que normalmente siempre va a haber una fase inicial de despegue de la curva, una fase de crecimiento exponencial y al final una fase de estabilización y de equilibrio. No es un equilibrio exacto, no siempre es el mismo número de individuos, a lo mejor de un año para otro oscila. Habrá años en que la población esté un poco mejor y habrá años en que esté un poco peor, pero es una oscilación pequeña y es eso lo que llamamos equilibrio. Así que tenemos la fase inicial de crecimiento más lento, la fase de crecimiento alto exponencial, la fase de estabilización y ya la fase de equilibrio, ¿vale? Eso debería pasar en todas las especies y es lo que pasa normalmente. Con respecto a la forma de reproducirse de estas especies, hay dos estrategias principales. Digamos, sobre todo las especies más pequeñitas de ciclos cortos suelen tener crecimientos muy explosivos, crecen mucho y luego se regulan y suben y bajan y oscilan bastante más. A estas especies las llamamos generalistas o estrategas de la R. La R ahora veremos que es un parámetro que nos permite decir qué tasa de crecimiento tiene la población, ¿vale? Se llama R, el parámetro tasa de crecimiento. Entonces, las especies de la R o generalistas son los que van a tener muchísimo crecimiento exponencial. Su curva va a crecer muchísimo y luego se va a estabilizar o incluso caer porque no es viable. Típico conejos, ¿vale? Para que os tengáis una idea de a qué tipo de poblaciones me refiero, a qué tipo de especies. Y luego hay otra serie de especies en las que hay menos individuos, normalmente son de mucho más tamaño, de mucha mayor longevidad, que llamamos especies de la K o especialistas. ¿Por qué de la K? Porque en las ecuaciones que parametrizan y que te enseñan cómo es un modelo de crecimiento poblacional, si bien es la R la que va a decir cuál es la tasa de crecimiento, es la K la que va a decir cuál es la limitación de crecimiento en ese ecosistema. Entonces, las especies especialistas o de la K son aquellas que tienen muy controlado el número máximo límite de la especie. Por ejemplo, los que están al final de las cadenas tróficas, los grandes mamíferos, los grandes depredadores, no crían un montón de crías y sobreviven todas y están ahí todas comiendo, sería imposible, no es sostenible. Crían menos, pero las que sobreviven muchísimos años, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces no van a tener una curva tan exponencial, sino que va a ser más suave siempre, pero mucho más estable en la población. El caso es que normalmente las fluctuaciones en las poblaciones va a depender de cómo se relacionan entre sí y de cómo se reparten los recursos, ¿vale? También puede haber fluctuaciones por enfermedades e historias, pero bueno, normalmente la fluctuación si fuera un ecosistema sin problemas ni acción humana ni nada, sobre todo sería por el tema de los recursos. Entonces, las relaciones que se estudian en las comunidades de los ecosistemas entre las especies van encaminadas sobre todo al estudio de esto, ¿vale? Me voy a alterar un poco el orden del libro aquí, porque quiero empezar por las últimas relaciones que salen, que para mí son como más sencillas, y luego ya me meto a las complejas y así acabamos. Tenemos dos tipos de relaciones: las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las intraespecíficas son dentro de una misma especie, ¿vale? Son individuos de una misma especie con individuos de esa misma especie, es decir, de una población. Mientras que las interespecíficas es entre individuos de diferentes especies, entonces se refiere a diferentes poblaciones de una misma comunidad en un ecosistema. Con respecto a las intraespecíficas, tenemos, digamos, positiva y negativa, vamos a ponerlos así. La negativa es directamente la competencia que hay siempre incluso dentro de individuos de una misma especie. Puede ser competencia por el alimento, puede ser competencia por el territorio, muy típico por ejemplo en felinos, ¿vale? O puede ser que haya una jerarquía a la hora de comer, del acceso a la comida, del acceso, por ejemplo, de los machos a las hembras, o este tipo de que también son recursos en definitiva, ¿no? Desde un punto de vista meramente biológico. Entonces, aquellos individuos que estén mejor adaptados, que tengan mejores condiciones para competir por el recurso, ganarán y sobrevivirán, ¿vale? Esto está relacionado con la evolución. Porque siempre hay algún recurso en todos los ecosistemas que es limitante, que esto ya lo hemos visto en vídeos pasados.
Esa sería como la única relación así a grandes rasgos negativa que hay dentro de una misma especie en los ecosistemas, la competencia por los recursos. Pero en este caso es una competencia intraespecífica, dentro de una misma especie. Y luego obviamente el resto de relaciones que sean dentro de una misma especie son positivas, ¿vale? Que son las asociaciones. Es decir, que se juntan para vivir porque les va bien. Sí, mal dicho. Y tenemos diferentes tipos de asociaciones dependiendo de quién se junte y cuántos se juntan, ¿vale? Entonces, las asociaciones son los agrupamientos de forma de vida de estas especies, ¿vale? Podemos tener asociaciones de especies que sean de tipo familiar, es decir, que viven juntos pues el padre, la madre y los hijos. A veces incluso podemos tener familias un poco más amplias y meter a hermanos y tal, ¿vale? Muy típico, por ejemplo, pues en humanos, sin más, ¿vale? Luego vamos a tener asociaciones gregarias y coloniales. Las gregarias y las coloniales, la diferencia es el tipo de reproducción, ¿vale? No tienen por qué ser individuos 100% emparentados entre sí, en ninguno de los dos casos. En las gregarias también suele ser más pequeñas que las coloniales, pero en las gregarias suele ser que la especie se divide por reproducción sexual, y en el caso de las coloniales suele ser de individuos que se reproducen por reproducción asexual, es decir, animales inferiores o plantas, hongos, etc. ¿Vale? Esas son las dos principales diferencias. Así que normalmente en animales vamos a encontrar más gregarias y en plantas, hongos más coloniales. Pero también puede haber animales coloniales. Entonces son grupos de individuos de tamaño intermedio, mediano o a veces un poco más grandes, pero no enormes, que viven juntos entre sí porque juntos se protegen mejor de los depredadores, se avisan entre ellos, o simplemente si hay un montón de peces y llega el pez más grande que se quiere comer más al pequeño, a la vez más la probabilidad de que te toque a ti ser comido, ser depredado es menor. Entonces pues es más fácil sobrevivir. Y en las coloniales pues es lo mismo, ¿vale? Y luego están las asociaciones estatales. Típicas en simios, por ejemplo, o en felinos, que son en las que hay una jerarquía. Hay familias, es como una mezcla entre familiar y gregaria, pero hay una jerarquía, ¿vale? Hay, digamos, un jefe del grupo o de la tribu al que se le dan la mayor parte de los recursos, come primero, tiene las hembras, etcétera, etcétera, pero a cambio protege al grupo de otros machos que puedan venir a querer robar hembras o a crías o lo que sea. Entonces, al final son diferentes formas de sobrevivir en grupo que pueden ser útiles para determinados tipos de especies, ¿vale? No os he puesto ningún ejemplo de gregarias, pero por ejemplo muchas aves, tipo las gaviotas son gregarias. Eso con respecto a las intraespecíficas. Ahora vámonos con las interespecíficas, que son un poco más variaditas, ¿vale? Tenemos más relaciones positivas y más relaciones negativas. Os voy a poner una tablita de cruce de positivo para uno, o para positivo, negativo o neutro para un individuo y positivo, negativo, neutro para otro individuo, de modo que en medio queden las relaciones y las podáis entender, aparte de que ahora las explique. Las relaciones interespecíficas son entre especies, entre diferentes poblaciones dentro de una misma comunidad, dentro de un mismo ecosistema. Vamos a empezar viendo de positiva para ambos hasta negativa para ambos y pasando por todos los estados intermedios, ¿vale? Cuando es positiva para ambas especies, hablamos por ejemplo de mutualismo o simbiosis. Es un caso especial de mutualismo en el que ya los individuos viven juntos y llegan a ser una nueva especie y no pueden vivir ya solos, ¿vale? Es una relación en la que ambas especies aportan algo positivo a la convivencia, a la relación. Por ejemplo, la microbiota que tenemos en nuestro intestino es simbiótica con nosotros, hace un mutualismo con nosotros, porque nosotros le aportamos nutrientes y ellos nos ayudan a absorber nutrientes que no seríamos capaces de digerir por nosotros mismos. Y por cierto, también nos aportan endorfinas. De hecho, la mayor parte de las endorfinas de nuestro cuerpo provienen de nuestro intestino grueso y no la producimos nosotros, la producen nuestras bacterias. Es muy interesante. Otro caso, por ejemplo, pues los hongos que viven en las raíces de las plantas, que también les ayudan a absorber nitratos. Y a ellos a cambio le dan también nutrientes. Las raíces cogen nutrientes de las plantas. Los líquenes, todos estos son ejemplos de mutualismo. Luego, cuando hay
positivo para uno, pero neutra, es decir, ni le aporta nada malo ni le aporta nada bueno, es decir, le da absolutamente igual a la otra, lo llamamos comensalismo o inquilinismo si vive como dentro, ¿vale? O encima, porque el comensalismo es una llegada pasajera temporal y el inquilinismo es que vives ahí con el otro especie. Entonces, ejemplos de comensalismo. Esos pajarillos que tienen siempre los rinocerontes encima. ¿Por qué? Porque el rinoceronte primero se ha bañado y feliz en su barro y le han quedado semillitas, bichitos en la piel. Entonces el pajarillo llega, es una cosa así chiquitica en comparación con el rinoceronte. Al rinoceronte ni se entera y el pajarillo está ahí todo feliz en su espalda rascando en el barrillo las semillillas, los bichillos, come y encima le limpia y le desparasita un poco, digamos, al rinoceronte. Al rinoceronte le da absolutamente igual, no le están quitando nada, pero al pájaro sí le está aportando algo positivo. Entonces eso es un comensalismo, positivo para uno y nada neutro para otro. Y el caso del inquilinismo, pues por ejemplo, es cuando una especie vive sobre otra. Por ejemplo, el caso de las plantas epífitas, que ya hemos hablado de este tema, que viven sobre ramas de otros árboles en la selva tropical. Hay poca luz, esa planta en el suelo no llegaría nada de luz y moriría. Entonces se sube a cotas más altas del ecosistema y vive, bueno, se sube, casualmente las semillas se dispersan, que esto lo he dicho ya muchas veces, que hablamos así como que las cosas piensan y no piensan, esto es casualidades, ¿vale? Entonces la semilla se dispersa y cae encima en una rama más alta de un árbol, germina ahí, al árbol no le pasa nada porque esa planta más pequeña, tipo las orquídeas que lo hacen, esté ahí y ambos tienen luz y son felices. Entonces, la planta habita en la rama alta de un árbol, al árbol le da igual, a la planta sí le viene bien porque le llega la luz y de otro modo pues no. Sería un caso de inquilinismo porque vive ahí, no es como el pájaro que llega un momento a la espalda del dinosaurio, del rinoceronte, pica y se va, sino que la planta está ahí ya, fija, no se mueve. Luego vamos a ver un caso de dos casos, de positivo para uno y negativo para otro, que son la depredación y el parasitismo. La depredación es positivo para el que depreda, para el depredador, y negativo para la presa, es obvio, ¿no? Entonces simplemente es cuando dentro de una cadena trófica hay un animal que está en un eslabón superior o en un estrato superior de esa pirámide de alimentación y se come a otro animal, normalmente pues el pez grande al pez pequeño, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos un depredador y una presa. Es muy interesante ver cómo las poblaciones se autorregulan entre sí con la depredación. Por ejemplo, tipo zorros y conejos, ¿vale? Si un año hay muchos conejos, probablemente al año siguiente habrá más zorros porque han tenido recursos de conejos para comer y han crecido y han podido criar más y las crías sobrevivir. Al año siguiente, cuando haya muchos zorros, habrá menos conejos para repartirse entre tantos zorros y los zorros empezarán a morir de inanición. De modo que al año siguiente habrá otra vez menos, a las 2 temporadas después habrá menos zorros y entonces podrán reproducirse mejor los conejos sin que nadie les deprede. Entonces van oscilando, van siempre como haciendo así esta oscilación, pero con un cierto decalaje, con un cierto retraso la una con respecto a la otra, ¿vale? Entonces van subiendo y bajando alternadamente en función de cómo toque el año, si hay más zorros o más conejos ese año. Eso sería la depredación. Y luego un caso especial es el parasitismo, que es cuando normalmente hay una especie que se aprovecha, suele vivir dentro, no tiene por qué ser siempre, también puede estar alrededor del cuerpo, se aprovecha de otra, a la que le produce un mal, una bajada de energía, una bajada de recursos o una enfermedad incluso. El parásito evolutivo ideal debería debilitar a su hospedador, pero no matarlo. Pasa que al final acaban la mayoría generando enfermedades y te matan, ¿vale? A no ser que pues haya medicinas y te cures. Pero el parásito ideal no mataría al hospedador, simplemente lo tendría ahí fastidiado, debilitado. Positivo para el parásito, negativo para el hospedador, entonces una relación positiva-negativa. Que no es que mate, no es que se coma al hospedador, pero sí se va a aprovechar de sus recursos, de su sangre, de sus alimentos y va a debilitarlo porque le está quitando sus nutrientes en definitiva. Y luego, por último, un caso de negativo para ambos, que es la competencia interespecífica, que se puede dar cuando hay especies que tienen hábitats o nichos similares.
que necesiten el mismo árbol, que tengan la misma presa. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? El lince y el zorro en nuestros montes mediterráneos. Pues los dos comen conejos, tenemos un problema, ¿vale? O en especies que necesiten una fuente de agua y haya poca agua en plantas. Ese tipo de recursos que son compartidos van a ser los que hagan que pueda haber competencia interespecífica por los recursos, igual que hablábamos antes de la intraespecífica dentro de una misma especie. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo nos quedan 2 temas para terminar este curso, así que pues ánimo, y cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios, por supuesto. Nos vemos pronto.